Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, bien, bien. Bueno, Martín, a ver, cómo puedo colaborar? Mira, Decime. se me ocurrió, bueno, ya conocí el curso, la verdad que son todos chicos muy capaces. Me doy cuenta de que tienen ganas de conocer, tienen conocimientos sobre el área, tienen una perspectiva crítica interesante. Y lo que se me ocurrió es que hiciéramos una entrevista grabada así como estamos ahora, eh, que funcione a modo de bibliografía, donde charlemos básicamente de, bueno, tu opinión o tu perspectiva sobre algunos temas de, bueno, tu área de expertise, Sí. de todo lo que hace a tu carrera, gestión ambiental, bueno, del medio ambiente, nada, de todo lo que tiene que ver también con políticas estatales sobre investigación, sobre cómo se habilita o no la explotación de algunos Yo creo que, recursos. a ver, el tema de la no neutralidad, Claro, me parece que la visión de la no neutralidad de la tecnología y que hay tecnología apropiable, tecnología no apropiable pero necesaria, o investigación apropiable, investigación no apropiable pero necesaria, y quién es el encargado de hacer lo que no es apropiable pero es necesario. sí, Y eso tiene que ver con la política que uno pueda estar teniendo a nivel gobierno, porque claramente lo que no es apropiable y no genera rédito privado, pero sí es para la sociedad, el Estado debiera ser ujú, el que encamine ese tipo de investigación, porque ujú, nadie va a poner plata aparte porque no le va a resultar rentable. claro, Apropiable, ¿sí? sí, Sí rentable para la sociedad. Quizá una de las cuestiones que siempre nos pasa, y me pasa ahora que estoy en un equipo, estamos a 5 universidades tratando de gestionar un tema ambiental, de un proyecto que vamos a presentar desde Pilar, ajá, es que tenemos que entender en qué idioma estamos hablando. Porque la- no es lo mismo el idioma que habla un investigador ujú, que un idioma que habla el Estado gestionando que un consultor privado. ujú, No se entienden, cuesta mucho que se entiendan entre sí porque el léxico no es lo mismo. Es como vos que hablas inglés, que a mí me encanta esto de, eso lo vamos a hablar, creo que para mí es clave, clave. Te digo, yo soy un indio hablando inglés, pero me maté. Mi mamá es profesora de inglés, de italiano y de francés. Ah, qué grande. Un problema, creo que emocional con ese tema. Pero me he internado un mes en Boston para tratar de poder llegar a estudiar y llegar a algún nivel de inglés e irme a África, Sudáfrica, a poder en un congreso hablarlo en inglés. O sea, he hecho grandes esfuerzos para poder comunicarme eh, de la mejor forma posible, pero por lo menos que poder comunicarme bien. ¿Fuiste al Problemáticamente. congreso de Durban? Sí, Ah, mira, qué grande. sí, estuve en Durban. De hecho, estuve en Durban y ahora me voy a Quebec. Contame de los dos. Te puedo contar de todos, porque Sí, no de he todo. dejado de ir a un solo congreso de la Asociación de Impacto Ambiental Internacional desde el 2018, donde te dije que antes me fui un mes y me interné a estudiar inglés un mes, porque si no mi comunicación era complicada. Y refuerzo este tema de que me alegro mucho de que estés en el equipo, porque nosotros tenemos que tener, a ver, yo he estado en la comisión directiva de la Asociación de Impacto Ambiental Internacional durante 3 años. Y una de las cuestiones que siempre se habla a nivel internacional es el de equidad, el de inclusión. Y es muy difícil, ahí cuando decimos todos tenemos que hablar el mismo idioma, que quién entiende de qué forma se entiende la inclusión, de qué forma se entiende la equidad. Y una de las cosas que yo he defendido muchísimo es el idioma. Ujú, Porque cuando uno se va al exterior a tener que desarrollar sus ideas, generalmente prima y se obliga a hablar el idioma inglés. ujú, Pero Latinoamérica, en un gran porcentaje, no habla inglés.
Y para poder hablar inglés, muchas veces es necesario invertir una suma importante de dinero para poder desarrollar ese idioma, cosa que nosotros espero que la UNPILAR podamos potenciar y en forma gratuita. Sí, Eh, Eso es muy importante. No porque no defendamos nuestro idioma, de hecho yo lo he defendido y he estado en una comisión directiva donde nadie hablaba así, tenía dos personas latinoamericanas que hablaban perfecto inglés, yo hablaba inglés pero no tan perfecto y no me salían todas las ideas. Entonces lo primero que yo hacía era, yo me voy a expresar en español, por favor que alguien lo traduzca. Y eso lo he hecho varias veces, pero por una cuestión de que equidad también es comunicacional. tal cual. ¿Sí? Entonces, es ese tipo de marcar el terreno, decir, señores, perfecto, el idioma internacional es el inglés, pero si somos equitativos y tenemos que hablar de comunicación, también tienen que aceptar otros idiomas y en todo caso se pondrá un traductor y uno expresa su idea en el idioma que le resulta mucho más amigable. Y aparte, no, digamos, depende incluso la capacidad de que tuvieran de acceder a educación de inglés y todo eso, igualmente nunca va a ser tu lengua y siempre tus ideas centro, digamos, la del núcleo, va a estar en tu idioma Absoluta, y nativo. vos que sos una especialista en el tema del idioma, vos lo entendés más que yo todavía. Lo he vivido en carne propia, por eso lo digo. Si me ha pasado de estar en congresos en Canadá, en Vancouver, de la IAIA, donde yo estuve expresando en inglés mi idea, pero de repente yo quería decir una palabra y era justo la que yo quería decir y no me salía. Pero bueno, yo porque no tengo mucha vergüenza, No, claramente. pero Entonces, en el medio de un lugar lleno de gente, digo, dígame cómo se dice tal cosa. está perfecto. Me lo contestaron y seguí. Pero digo, tenemos que defender nuestro idioma, pero tenemos que ser lo suficientemente astutos de poder comunicarnos en otros idiomas también, porque si no, esto de la equidad entre países es relativo. Y aparte también es un tema que a mí me fascina, también hablando de lo lingüístico, el tema de el desarrollo técnico y científico, digamos, si querés publicar algo, si querés, digamos, tener carrera a nivel internacional, pero también a nivel nacional, digamos, tenés que tener publicaciones En inglés, por lo en menos, inglés, en básicamente. revistas prestigiosas, que aparte cuesta Sí. Y hoy día plata. también chino, ¿eh? Y chino, ah, mira, Los que, si bien, y esto es discutible, ¿sí? Yo lo digo, pero es discutible. Hablan de que hay mucha más publicación china que de otros idiomas y lo que empiezan a criticar es la calidad de la publicación. Por eso digo que esto no es algo que yo diga, sino, y también no lo puedo verificar y no creo que sea tan así. Pero, como hay una gran competencia, justamente, todo lo que es ciencia, si uno cree que la ciencia es neutral y es tranquila, métanse en el equipo de ciencia y de investigación de cualquier ámbito académico y entonces ahí ven con lo que van a bailar. mm, Entonces, me parece que ese es otro de los, ¿no? Supuestos que ujú. dicen, no, 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 pues bueno, los científicos, la ciencia, fantástico. No es tranquilo, es muy competitivo, eh, muchas veces es elitista, eh, y se tiene que tener la capacidad de superar ese tipo de cosas y no achicarse. Hay grandes popes, hay grandes científicos, hay grandes cabezas, pero hay mucho recurso, hay mucha gente que tiene la capacidad para hacerlo. Y lo importante me parece que es abrir la conciencia de que esto que estás haciendo vos en esta materia, ¿no? La no neutralidad, el cómo, el que si uno quiere se puede instruir y lo puede hacer, que quizá esto es un proceso en el cual a través de los primeros años uno va teniendo conocimiento, hablo de los primeros años de las carreras, ¿no? Uno va teniendo conocimiento de, uy, a mí me gusta este tema, me gustaría desarrollar tal cosa, la universidad potencia eso. Bueno, ¿cómo llego a escribir esto, a adaptarme a las normas y formatos que me piden afuera, porque claramente eso lo tenemos que hacer, porque si no, no nos publican? Claro. Es así. Después, tiene que estar validado, para que sea reconocido, validado por pares, que eso generalmente cuando uno escribe un artículo y demás,
este tipo de cuestiones en las grandes revistas, hablamos de investigación validadas, que además no son gratuitas la mayoría, aclaremos. Hay que pagar en dólares. Hay que pagar en dólares para poder llegar a publicar en una gran revista. Hay muy pocas que son gratuitas y las que son gratis son recontraselectivas, porque claro, imagínense la cantidad de gente que trata de publicar en esa revista. Entonces, si vamos formándonos en eso, no digo una formación dura, pero ir entendiendo cómo esto se podría hacer, cómo se tiene que presentar, cuál es una estructura básica, cómo plasmamos las ideas sobre eso, que no siempre tiene que ser originalmente el método científico de presentación. Yo soy más de gestión ambiental que de investigación, he publicado cosas y he dirigido trabajos finales que son prácticas profesionales en terreno, y no prácticas profesionales tal cual están en el plan de estudio, sino que serían, en vez de plantear, no sé si los chicos van a ver cómo es el desarrollo de una hipótesis, Sí, la sí, sí, ya metodología y demás, lo vieron. en vez de plantearse esa estructura, se plantea un objetivo de trabajo. Tengo una empresa que quiere llegar a auditar, a tener un certificado de calidad ambiental de una ISO 14001, y entonces tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está la empresa y sugerirle mejoras para que después alguien externo pueda venir, mirar esa empresa y decir, sí, cumple con todo lo que pide la norma y les doy el certificado, ¿sí? Pero el trabajo puede ser guiar al alumno en una empresa que quizás es la propia, donde está trabajando con sus padres o está ya trabajando, y poder aportar a una mejora de ese lugar donde él trabaja y a superar un montón, es decir, a incorporar un montón de conocimientos que quizás los tiene en la teoría y los lleva a la práctica. Y eso es un trabajo final que no es una tesis de investigación, pero es un trabajo absolutamente válido. No son los que más abundan. En la Universidad de Buenos Aires justamente cuesta mucho encontrar gente que dirija este tipo de cosas. De hecho, me han pedido que en algún momento que forme gente, porque los investigadores son, y los amo, porque tengo muchísimos amigos en eso, que muchas veces nos tenemos que sentar a decir, bueno, a ver, me dice, no entiendo de lo que estás hablando. Bueno, yo te explico. Hay que unir puentes, hay que explicarse y entender, que es lo que les decía en una mesa de investigación con 5 universidades, donde tenemos que ponernos de acuerdo en qué idioma estamos hablando. Yo apunto a que nuestros estudiantes entiendan el idioma de un investigador, de un gestor, de un político, que entiendan de qué están hablando de acuerdo al contexto, ¿sí? Y esto hablamos también entonces de ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología depende del contexto, depende de la situación, porque realmente uno supondría de que toda investigación debería ser útil si viene desde el Estado y no es apropiable para la sociedad. Y si es apropiable, generalmente o lo hacen las empresas que tienen muchísima capacidad o pagan para que una universidad lo desarrolle. Generalmente es así el sistema. Ahora, entender qué es cada cosa, poderlo razonar, y no que te den un título y digas tal cual me lo dijeron es. Que tengas la capacidad de entenderlo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podría hacer? Si tengo un proyecto propio, puede tener alguna beta de trabajo que se puede hacer a través de la universidad y yo generar una publicación que además me da respaldo y me lo pongo en el currículum y estoy feliz y me hace empezar el caminito. No importa que no quieran ser investigadores, no importa, pero es el camino durante la universidad. Y aparte las vías pueden variar a lo largo de la vida. Sí, es que nunca se sabe dónde vamos a ir a parar con las habilidades que uno tiene. Y esa es la apertura mental que uno tiene que tener. Lo digo por experiencia. Y te hago una pregunta, porque justamente estuvimos charlando sobre la objetividad en la ciencia, o la pretensión de objetividad, la neutralidad. Vos trabajás particularmente con medio ambiente, así que voy a hacer voy a jugar a enemigo, a abogado del diablo y te digo, no, y todo desarrollo técnico científico es objetivo. Ahora estamos en la cima de lo que se puede llegar al momento. ¿Vos qué dirías? Mentira. ¿Y por qué? A ver, porque medio A ver, ambiente, primero digo, te voy a hacer una aclaración muy a básica de ver, cuando hablamos el mismo idioma. O es medio o es ambiente. ambiente, claro, sí. Porque dicen que hubo un error de traducción y se olvidaron la coma.
¿eh? Eso es Entonces, genial. eso lo digo en chiste, lo digo en serio, porque el medio, que es lo que nos contiene y nos rodea, es el ambiente. Entonces, yo lo llamaría casi sinónimos. Ujú. Vieron que para inglés es solo una palabra, environment. Environment, sí. Entonces, bueno, a nivel de idiomático Después, ¿por qué digo, yendo al foco, o lo que me estabas preguntando, para ser más concreto, porque yo me voy Igual vos andá y volvé, o sea, No, a mí me pero vos me encanta. estás hablando de, cuando yo te estoy diciendo que es mentira el tema de la neutralidad, Ujú. eh, de, de la ciencia o de la gestión en general. ¿Neutralidad de qué me estás hablando? Que la ciencia es buena en sí misma, por ejemplo, que la ciencia es conocimiento objetivo No, bueno, ahí ya desinteresado. está, ya me encuadraste. Dije mentira, ¿por qué? Porque justamente lo que hablamos antes de la neutralidad de la ciencia. No hay neutralidad de ciencia, no hay neutralidad, porque el ser humano no es neutro. Siempre tiene un sesgo. Está bueno hablar, en algún momento, darles un poco de lectura de los sesgos positivos y el tema de la comunicación, de que cuando uno decide algo ya por ahí lo tiene decidido, porque tiene... Eso me encantaría que lo usen. Si la tecnología y la ciencia no es neutra, porque hay cosas, y lo pienso, quizás es lineal y no es lineal, porque es un sistema complejo que por ahí no puedo abarcar en mi mente en este momento, ¿sí? Ese es otro concepto, sistema complejo, que creo que tienen que abordar. Tenemos, primero, la ciencia, cuando se dice a alguien, voy a querer investigar tal cosa. Puede ser que le surja de una cuestión cultural, de una cuestión de su vida y que ha tenido alguna cuestión en su vida que lo lleva a querer ahondar en una cura para algo. O sea, puede tener hasta una cuestión emocional. Después que lo acompañe un grupo o que lo financien, va a tener otro tipo de cuestión que va a ser, ¿es apropiable o no? A las empresas que quieren poner plata para que se investigue sobre eso. ¿Me sirve o no me sirve? Después, no es apropiable. Las empresas, o sí, por ahí hay empresas que quieren hacer bien público y ponen dinero en eso. Vamos a pensar que existen de ese tipo de empresas, y sí, las hay. No, mi humilde punto de vista, no quiero generalizar, no son una mayoría. Ahora, no es apropiable, pero la sociedad necesita una vacuna, ejemplo, que sea accesible para todo el mundo, no que sea apropiable por un laboratorio. Y hay que desarrollar esa vacuna porque tienen que salvar, no sé, X cantidad de gente, y desarrollan esa investigación y hacen ese desarrollo y lo ponen vacunación gratuita para la sociedad, porque el Estado, ahí las políticas de salud deberían estar orientadas a ese tipo de cosas. Es decir, ejemplo, no sé, ahora lo digo, y eso ahora salió hace poco, creo que gente de CONICET que desarrolló, no sé si eran de CONICET, no me quiero equivocar, habría que googlear Ujú. el, la información, pero estaban desarrollando un filtro muy específico y súper barato para el arsénico, Ah, mira. ¿sí? Salió hace poco. El arsénico, el problema del arsénico en agua, en nuestro país, no es que es para nosotros, Pilar, en nuestro país, es innato porque estamos sobre una base mineralógica donde cuando corre el agua la erosiona y el arsénico entra al agua y la gente toma agua de esas fuentes. Y es un problema del país, pero no porque alguien contaminó el agua, es de base, estamos sobre un lugar que tiene esas características. Pero, ¿qué pasa? La comunidad toma agua con arsénico y tenemos casos a nivel país que se han dado, que después lo pueden googlear e identificar, hidroarsenicismo crónico endémico o algo así, donde terminan con graves problemas de salud. Entonces, y no todo el mundo puede acceder a comprar un filtro de ósmosis inversa con una tecnología que además requiere un mantenimiento y pagarlo durante los cambios de filtro, bueno, una serie de cosas que no puede, pero tienes que tomar agua, si no tomas agua te morís. Este es un caso particular que tiene que ver con un caso ambiental, que tiene que ver con un desarrollo científico, que tiene que ver con generar un filtro que lo pueda usar cualquier hijo del vecino para poder mantener su salud y de su familia y de su vida. Ujú.
Y aparte me imagino que, bueno, muchas veces se da la dicotomía, que a veces puede ser una dicotomía verdadera, muchas veces es una dicotomía falsa entre, bueno, o es del Estado y que genera pérdida, o bueno, que es una inversión social, nada, pero no hay ganancia detrás de eso, o económica, capitalista, o Decime una también, cosa, por eso este tema de visión del sistema complejo es clave. Es clave porque todo está relacionado. Absolutamente todo está relacionado. Entonces, vos pensás una cosa, toda la gente que se enferma, porque no tiene para poder pagar esos filtros caros, o sea, digo este caso para poder dar una idea conductora, no porque sea el caso particular, que no puede pagar esos filtros para poder dejar de consumir agua con arsénico por encima de los límites establecidos, porque encima es acumulativo. Eso quiere decir que no es que vos te lo tomaste, lo eliminaste, y después lo tomaste y lo volviste. No, lo tomaste, queda, tomás más, queda más, tomás más, queda más. Se acumula en el organismo hasta que hay un límite en el cual seguramente el organismo reacciona. No soy toxicóloga, no soy médica. Es una explicación muy mega para poder que se pueda entender. Entonces, porque me voy de foco, vos me estabas hablando, digo, sobre la cuestión económica detrás de, eso, que te dije, son sistemas complejos. claro. Esta gente que se enferma va al hospital público, porque si claramente no tiene recursos para comprarse estos filtros, porque no tampoco va a tener recursos para poder pagar su sistema privado de salud. El hospital público tiene que tratarlos, debiera tratarlos. ¿Quién pone plata en el hospital público? Y el Estado. Bien, entonces, por algún lado, ese dinero lo va a perder. Entonces, ¿no es mejor, en vez de ponerlo para curar o paliar un problema, porque ya cuando llegan a ese punto es paliativo, ponerlo en el otro extremo del sistema? Por eso hablo de sistemas complejos, interrelacionados. Acá estamos hablando de algo cuasi lineal, les diría. Hay un montón de factores que se me están escapando en este momento. Pero que tendrías que estar pensando en prevenir el impacto, el primer impacto, yo me dedico a impacto ambiental, que es que aumente la concentración de arsénico en sangre, que después se enfermen y finalmente terminen tratados en un hospital y que después tengas muertes, que es el impacto final. O sea, lo digo crudo porque el último eslabón es pérdidas humanas. Claro. Entonces, ¿dónde tenés que actuar? ¿En el enfermo? No. En la primera parte. Y se me ocurre, digo, pensándolo, viste, porque mucha gente, no porque yo tenga una fascinación por pensarlo así, pero mucha gente argumenta sobre el beneficio económico de la ciencia, bueno, o bueno, beneficio económico-social, por así decirlo, que igual puede ser atendible, digamos. Me imagino que esa gente, trabajadores muy probablemente, si se enferman, dejan de ir a trabajar, dejan de ser Ahí están las productivos. colecciones, ahí estás viendo el sistema complejo. Ahí Ujú. estás viendo el sistema complejo. Por eso dije, hay un montón de, yo lo estaba tomando lineal, hay un montón de cuestiones asociadas. Cuando nosotros trabajamos en el tema ambiental, hay algo que me fascina, es el estudio de sistemas complejos, donde quiero seguir ahondando. Hay un montón de interacciones que algunas vemos y otras no. Y en general, cuando se piensan algunas de estas cosas, se piensa de forma lineal. Y se piensa sesgado. Por eso también te hablaba de, hay un libro complejo que se llama Pensar rápido, pensar despacio, muy interesante, pero también hay muy buenos podcasts de Ajá. esto, porque me dedico a escucharlos y me encanta. Hay muy buenos podcasts que hablan sobre los sesgos positivos, los sesgos negativos y otras terminologías muy interesantes que hacen a la toma de decisiones, Ajá. que también entra en esto. Mm. Estudio esto, estudio lo otro. El resultado que yo espero es este. Y entonces ya estás pensando que querés un resultado y la objetividad de la ciencia hay que manejarla con, ¿sí? Ujú. Después fíjense esto de sesgos positivos, sesgos negativos.
como se piensa. Me interesa, ahora que dijiste lo de los podcasts, yo soy fanático de los podcasts, así que recomendanos... Sí, después lo busco, qué es lo que bueno, fui escuchando en mi teléfono y te lo voy a ir pasando, porque yo dale. soy de ir manejando, cuando me voy a Capital me pongo este tipo de cosas. Me encanta, yo también, yo también. Siempre con los auriculares o siempre, bueno, escuchando... Sí, en mano libre, porque yo soy Sí. de hogar de piedra, cada vez que tengo que conectar el auricular de Bluetooth me vuelvo loca. Pero bueno. Y te iba a decir otra cosa. Bueno, esto de los filtros, incluso, me imagino que también puede haber una alianza capital, investigación, Estado. No sé, a lo mejor fomentar que las empresas se hagan, tomen estos descubrimientos o desarrollos que hace el CONICET y, bueno, lo produzcan. Aparte, va a ser masivo, ¿no? A ver, escúchame, hay un caso que es este chico que ha aparecido en muchos lados, que él hace prótesis para la gente y las hace de forma gratuita. Sí. Y usa las impresoras 3D. Es fabuloso. Googleenlo, yo soy muy mala con los nombres. Pero ese es un caso de desarrollo de ciencia que la puso a disposición de la sociedad. Uh-huh. O sea, hay muchos casos, pero no son todos. Y todo depende del contexto. Nada que podamos estudiar o pensar se puede disociar del contexto en el que está. ¿Sí? Hoy, en el contexto mundial, en el contexto político, en el contexto, ¿por qué se toman determinadas decisiones? No hay que analizarlas solamente en esta escala. Hay que pensarlo hacia allá y volver para acá. Hasta para las decisiones de ciencia se tienen que empezar a pensar como qué pasa en la cuestión geopolítica mundial. Lo tienen que ver. Y son escalas distintas. ¿Sí? Me dice, ¿por qué esta mujer me dice que tengo, a ver, si hay determinados mercados que se potencian más que otros, y hay determinados productos que tienen más acceso que otros, y hay determinados requisitos que se piden para el acceso de productos, y todo eso hace al desarrollo de cosas para poder llegar a determinados puntos. Y eso tiene que ver con el contexto mundial y la distribución geopolítica. Porque no estamos aislados, no es que, al contrario, es el gran planeta Tierra con todas sus conexiones que hacen a las decisiones en cualquier lugar del mundo. Yo no sé si todavía existe esa película, es solo un chiste, ¿no? Hace mucho, no me acuerdo ni cómo se llamaba la película, donde tenías en el medio del desierto de Australia, estaban aislados totalmente y de repente desde un avión les caía una botella de Coca-Cola. Y entonces uno de los chicos de la tribu agarraba la botella de Coca-Cola y ¿esto de dónde viene? Claro, se creían aislados del mundo y resulta que les cae en la cabeza una botella de Coca-Cola. ¿Sí? Entonces me parece que es muy, muy visual, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Cuál? te va a caer la botella de Coca-Cola. Y me imagino que también, bueno, tu área de expertise, ambiente, bueno, si hablamos de desarrollo, de geopolítica, está hoy más que nunca, me parece, atravesado por cuestiones sociales y políticas que hasta los mismos presidentes bueno, el presidente de Argentina, el de Estados Unidos, vienen hablando de que el cambio climático es una mentira de los woke para hacer no sé qué cosa. O sea, me imagino que eso también impacta en cómo las universidades o cómo se financia también esas investigaciones, ¿no? Mira, hemos estado hablando con gente, siempre nada de la información que brindan es neutra. Piensen que cuando se dice esto es una panacea, no sé, energías renovables, siempre detrás hay muchos intereses, muchos. No digo que esté mal ni que sea algo que esté mal, digo, todo depende del contexto. ¿Sí? Y podemos hablar horas sobre eso. De hecho, están cursos de energías renovables en el exterior y me he plantado y digo, muchachos, analicen el análisis de ciclo de vida de los materiales, porque cuando ustedes terminen de poner los parques eólicos, y de hecho parte de esas aspas enormes tienen madera balsa, ¿de dónde sacaron la madera? ¿De dónde sacaron los minerales? ¿De dónde sacaron las cosas? Está bien, acá
fantástico. ¿Y allá cómo lo hicieron? Y cuando terminen de usar todo esto, ¿dónde lo ponen? Eso es lo que están ahora hablando con el tema de los autos eléctricos. Hay una discusión interesante. Googleen, chicos, lean qué pasa en este momento y qué pronostican que puede estar pasando con las baterías de los autos más baratos. Que no digo que no funcionen, el otro día probé uno, estaba fantástico. Ahora dije, esas de los autos más baratos no tienen componentes muy caros dentro de su configuración, y cuando las quieran reciclar, ¿quién se quiere quedar con eso? Aparte, bueno, hay muchas de estas cosas que justamente vos decís una panacea, la cura ante todo. Uy, voy a salvar el mundo si dejo de Depende de usar dónde. combustible fósil, claro. Depende de dónde. Argentina está plantada en una reserva enorme de petróleo y de gas. ¿Sí? Necesita desarrollo económico. Claramente lo sabemos. Entonces, Argentina, en este contexto, ¿puede cambiar su matriz energética a energías renovables? ¿Debe hacerlo ahora? ¿O es un proceso que puede? ¿Y qué energías renovables? ¿Y con qué materiales? ¿Y qué vamos a hacer después con eso? Argentina tiene que pensar en un contexto de Argentina insertar en el mundo. Pero si a otro le conviene que nosotros usemos energía renovable porque nos va a vender toda la tecnología, no, pero ustedes no pueden usar lo que tienen. No, señores, porque ustedes contaminan. De golpe todo el mundo se la pasó usando petróleo y contaminando, y cuando nosotros queremos decir, bueno, ahora nos toca a nosotros, no, eso contamina, No, eso. ustedes no. Me parece que es saludable desconfiar siempre de las recetas mágicas, de... Yo no hablaría de desconfiar. Tener las herramientas para poder analizar el contexto y sacar conclusiones propias. Ujú. ¿Vos sabés? Me parece que lo más valioso que le podemos dar a nuestros estudiantes es herramientas para pensar y entender el contexto. Y que cuando tengan alguna información o lo que fuera, tengan la capacidad de poder analizar y sacar conclusiones, pero con fundamentos. O sea, una cosa es lo que puede decir Vero Giberti, otra cosa es lo que puede decir Martín, otra cosa es lo que puede decir X. Fantástico, tomemos todo lo que están diciendo, busquemos información, tengamos criterio propio y saquemos conclusiones. ¿Y qué dirías que son los ejes, digamos, haciendo una especie de receta, ¿no? Pero prestale atención a esto y a esto. No sé, si te hacen una noticia de que descubrieron que, no sé, tal aparato te limpia, eh, te limpia los gases de efecto invernadero, no sé. ¿Quién lo sacó? Ujú. ¿Cuál es la fuente de la información? La eficiencia del sistema, podría estar pensando. La calidad del sistema. Sí, hay muchas cosas. Por eso vos me estás pidiendo una receta. Las recetas no existen, pero no existen. Yo cuando diseño evaluación de impacto ambiental y tenemos que definir algunas cosas y se enojan, Se enojan. Quieren una receta y decir 2 más 2 es 4. Y yo le digo, miren, a veces 2 más 2 es 7. Ujú. Y bueno, y lo lamento, pero es así. Porque cuando hablamos de sistemas complejos, las variables son tan grandes que muchas veces no se te ocurren todas. Y cuando vos tomas una decisión, después avanzaste durante no sé cuántos meses trabajando en algo y te diste cuenta, uy, se me escapó esto. Y lo tenés que incorporar al análisis y bueno, y te cambiaron los resultados. Entonces, empecemos por las fuentes, mínimamente por las fuentes. ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿Sí? Y como yo soy así medio de pensarlo, pero eso es Verónica, es decir, ¿qué intereses hay alrededor? Y después vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo, es como un trabajo, me encanta porque es como Sherlock Holmes, es como el investigador. Ujú. Te puedo decir, a ver, y por acá, y por acá. Eso es lo que hacemos con impacto ambiental. ¿Sí? Porque muchas veces decís, bueno, pero el impacto de, y no hablo de sustancias químicas. Señores, muchas cosas están. Argentina durante muchos años vivió y vive de la producción agrícola. Es así. Es lo que pasa.
Ahora, para poder llegar a esa productividad hubo desarrollos genéticos y hubo desarrollos genéticos asociados a un plan de manejo donde se usan determinados químicos. ¿Cierto? Bien. Cuando se pauta el uso de todo el sistema de cómo producir ese cereal o lo que fuera, o leguminosa o lo que fuera, ¿sí? Te dicen, en tal situación climática, con tanto viento, en tal lugar, con tal clima, usted debe aplicar tanta cantidad con esta dilución, en esta forma, o sea, con esta máquina, y entonces lo hace así y lo pone acá. Si lo hace bien, minimizamos los potenciales problemas. Si lo hace en avión, lo hace de tal forma, tal forma, tal forma, tal, sobre todo viento, clima, humedad. ¿Mm? Ahora, el tema es el que lo hace, el que lo gestiona. Si lo hace mal, la culpa lo tiene el químico. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Identificar dónde está el problema. No es todo es malo. A ver, ¿es malo problemas en la salud que se han generado? Sí, claro que eso es malo. Por eso se han generado, pasó al principio y después por reglamentación y antecedentes legales se generaron lo que se llama zonas buffer, que son espacios donde no se tienen que haber una distancia X entre los cultivos y donde se aplican estos químicos y la población. Eso por experiencia, cuando empezó la gente a enfermarse, se dieron cuenta que, bueno, señores, si estoy pulverizando y hay viento, lo que llaman deriva, el viento va para allá, la gente está allá, se lo va a tirar encima. Bueno, señores, calculamos la zona donde no, y entonces con esa zona respaldamos. Y sí que hubo una cuestión de prueba y error durante tiempo hasta que se fue. Es verdad, pero eso ha sido ciencia a través de desde que tengo conocimiento y fue así. Entonces, demonizar algo, pero ¿cuánta generación de ingresos hubo? ¿Cómo se derramó eso en la sociedad? Fue a hospitales. No puedo pensarlo aislado. Esto es un demonio, entonces nosotros no tenemos que producir. No, ¿cómo lo tenemos que producir? ¿Qué reglamentación hay que tener? ¿Dónde tengo que poner los envases de agroquímicos? ¿Cómo reglamento todo eso? ¿Cómo hago todo eso para que cuando haga el sistema de producción, el impacto sobre la población y la salud sea, no digo nulo, porque eso no va a pasar, pero sí, como pasa con los umbrales, dentro de los umbrales aceptables? Y esto es así, y sé que por ahí algunos van a decir, no, pero es así. Uno puede ser, miren, cuando nosotros nos poníamos a estudiar ambientales, decían, me pasé de agronomía a ambientales. A ver, uno creía que iba a salvar al mundo. ¿Eh? Y uno tiene que entender que para hacer algo bien para este mundo, tiene que entender todos estos procesos y que, yo digo siempre, a un elefante si lo embestís de frente te atropella. Es mejor ponerse de costado y hacerle un tackle. Entendiendo, va a pasar a tal hora, tengo para hacer el tackle, el elefante pesa tanto. Bueno, vamos a ver. Soy muy, muy textual con estas cosas, Me pero. encanta. Estaba pensando en taclear a un elefante. Digo, Claro, por claro, eso. pero hasta, digamos, me parece que es justamente es mirar el problema de modo inteligente y ver cuál es el punto débil, cuál es, qué se puede salvar del elefante. A lo mejor que uno, no sé, quiere destruir Bueno, al el elefante por elefante. ahí lo tacleas, frena, podés acomodar la dirección y en vez Claro. de ir para donde está la población, pues fue hacia donde tiene que ir para comer. O sea, estamos hablando de un ejemplo hipotético donde podemos pensar en un problema. ¿Sí? Claro, y aparte, bueno, yo lo pienso, obviamente estamos en este contexto con lo que decías, el problema de los agrotóxicos sobre la población. También lo pienso suponiendo que no fuera una... Lo que no quiero es que se demonicen cosas, Claro. porque no es así. Y aparte, digo, aumentar la producción, digamos, sí, en abstracto, digamos. Ya sé que no hay nada en abstracto, pero en abstracto, tener una mejor cosecha
digamos, no diría que es malo. Es, No. digamos, si hay Si más vos tenés comida. siempre y cuando en esa mejor cosecha vos hayas, por ejemplo, eso se ocupa mucho en la universidad, que en la calidad del suelo vos no te lleves todo el carbono y todos los nutrientes. Entonces, vos tenés una buena cosecha, pero no desvestiste un santo para vestir a otro, ¿sí? Lo que haces es mantener el suelo, la diversidad. ¿Cómo haces para mantener el sistema llevándote una buena cosecha que es necesaria porque la gente tiene que comer o vos exportás, generás dividendos para el país? ¿Sí? Que eso es analizar el ciclo de vida completo. Vos entendés que cuando vos querés generar un parque eólico y tuviste que usar minerales y madera, lo tuviste que sacar de algún lado. Bueno, ¿cómo no desvestís el santo original para vestir el que va? Un profesor mío, al cual quiero mucho, me dejó de hablar 2 meses porque él había publicado algo sobre los autos eléctricos y los beneficios que estaban teniendo en España en la calidad de aire. Entonces le dije, qué bárbaro, me encanta lo que está diciendo. ¿Y la gente que está dejando de tener agua porque se está llevando el litio? No me habló por 2 meses. Y no siempre pasa eso, porque si el litio necesita agua de buena calidad, pero ahora hay empresas mineras que están viendo nuevas tecnologías para usar, por poder purificar agua ya utilizada y usarla en el sistema. Ah, qué bueno. Entonces, y eso se habla, es el estado en conferencias de la Cámara Empresarial del Medio Ambiente y Sustentabilidad Argentina, donde han estado los de las mineras hablando sobre este tipo de cosas. O sea, no digo que todos, pero sí hay quienes lo hacen. Y eso es lo que hay que mirar. ¿Cómo hacer una producción sustentable y que, a ver, la minería en tiempo de vida humana no es algo renovable, lo sabemos todos. Ni el petróleo en tiempo de vida humana es algo que no lo vamos a ver en generaciones. Es decir, pasaron miles de millones de años para que eso esté ahí. Entonces, lo que en general se habla de sustentabilidad es no esquilmar todo lo que está alrededor en vista de sacar solamente el mineral. Se puede hacer producción en forma cuidadosa, inserta dentro de un sistema, siempre hablamos de área de influencia, ¿no? ¿Cómo analizás el área de influencia de un proyecto y cómo trabajás sobre todos los posibles impactos dentro del área de influencia? No solamente dentro de lo que sacaste el mineral y no hay más mineral, ¿sí? Sino todas las consecuencias y las cuestiones que se pueden dar dentro del área de influencia. Y cuando hablas de área de influencia es dificilísimo definir ese tipo de cosas porque después me van a decir el área de influencia, no sé, me llega a Europa porque resulta que exporté Claro. el mineral. No, la cota lo analizas, son metodologías. Pero por eso digo, no hay una receta, pero sí hay que tomar en cuenta estas cosas. Pensarlo. Y bárbaro, esto es la panacea. Bien, ¿cómo se armó esto? ¿Qué usaron para esto? ¿Qué beneficios trae acá? ¿Qué beneficios trajo desde su origen? ¿Cómo se trabajó esto? ¿En qué política está? ¿En qué país está? ¿A qué mercados respondemos o no? Lo mismo con la ley de glaciares. Si quieren a alguien espectacular para hablar, yo tengo a alguien a la cual podés entrevistar, que es una persona que trabaja en mi equipo en el área de gestión ambiental en FAUBA y se dedica a eso. Me gustaría. Laura Isla. Tiene varios podcasts. Después te voy a mandar, tiene Sí. publicaciones que hizo ahora Ah, sobre dale. el tema. Te Sí, las sí, paso porque me las dio ayer. Estuve con ella ayer. Ah, genial. Sí, sí, me interesa involucrar estos temas No, ahí de tenés a la agenda. persona justa para hablar. Qué genial, qué genial. Me quedé pensando bueno, justamente en el curso venimos charlando sobre, bueno, qué intereses hay detrás de todo desarrollo científico, técnico, toda bueno, los beneficiarios, los que tienen que pagar el pato, los que, Yo haría un eh, análisis de actores. claro, de los actores, digamos. Sí, 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 de los actores, qué sé yo, los capitalistas que van a buscar sacar plata de eso. ¿Sabes qué? De lo que tendrías que estar pensando, me río porque tenía una profesora que ahora ya se jubiló hoy, pero es una eminencia, donde daba la parte de taller de participación pública en evaluaciones de impacto ambiental. Y lo primero que hizo, me acuerdo, es la primera que dio Plenkovich, era Plenkovich, perdón que tengo mi perro acá, fue hacer como una especie de juego de roles. Ajá.
¿sí? Donde vos tenías, era un parque eólico en Perú, al lado de un pueblo, donde te habían pedido trabajar y pues no era de Perú, y entonces tenías que organizar un taller de participación pública, bueno, ese era el contexto. Y entonces tenía que haber distintos roles. Entonces en la reunión vos tenías al intendente del pueblo, al cura del pueblo, no sé, a los trabajadores de la compañía, con el jefe, y a su vez tenías a la gente que vive alrededor, al productor ganadero, a las señoras, a las madres solteras, entonces tenías distintos actores. Y se empezaban a hacer preguntas y era, ¿cómo, fíjate, convenía tenerlos todos juntos? ¿Cómo uno tenía más de poder de negociación no de negociación, sino de que el otro se calle porque si no pierdo el trabajo? O a mí me conviene y entonces lo voy a ayudar porque me conviene por mis ingresos, no sé, voy a vender más chocolate porque va a haber más gente, por decir algo. Claro. Entonces, ¿qué pasaba en ese juego de roles, intereses y actores que para poder, vos en realidad lo que estabas haciendo un taller para relevar información de cuáles eran las problemáticas y los posibles impactos que iba a generar ese proyecto al lado en ese pueblo en Perú? ¿Cómo te manejas con eso? ¿Ves? Y eso es lo mismo de los distintos actores que intervienen en la generación de algún conocimiento. Es como hacer un mapeo de, bueno, fue perfecto. Si se desarrolla esto, primero, atrás. ¿Quién lo desarrolla? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Por qué lo desarrolla? ¿Quién lo potencia? ¿Cuál es la necesidad? Después, ¿a quién lo beneficia? ¿Cuáles pueden ser las...? Es como una... ¿Qué pasa con esto? Y una vez que hiciste un análisis, que seguro algo se te va a escapar, porque vuelvo a repetir el tema de sistemas complejos, algo se te va a escapar, empezás a decir, bueno, a ver, objetivamente, ¿cómo analizo esto? Porque si no, esta cosa del sesgo, de que nosotros vamos a encontrar la respuesta que más ya venimos como, no, todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4, entonces voy a sumar 2 más 2 y va a ser 4, y el resultado ya lo tengo medio planificado, o por lo menos mi cerebro lo responde así. Ojo, frenar, este libro Piensa rápido, piensa despacio, te dice frena, procesa, luego decidir. Que es difícil. Y estaba pensando en este juego de roles, me acuerdo de lo que mencionaste vos antes, de que no se habla el mismo idioma con la comunidad científica, con los gestores, Esa es la con habilidad, políticos. ¿ves? Esa es la habilidad de, perdón, y ahí me pongo un poquito de chapa con mis algunos alumnos egresados, es la habilidad muchas veces de poder hablar en genérico y de entender el idioma de un químico, de un grafólogo, de un cura o de un ingeniero. O sea, poder sentarse en un grupo y tratar, o por lo menos intentar comprender y comunicarse entre sí para poder homogeneizar la información y que a todos les llegue la misma información, porque ese es otro tema. Cada uno va a escuchar y va a procesar de acuerdo a tus características y tu historia y lo que vos estás pensando. A uno le cae bien, a otro le cae mal, y dijiste lo mismo. Me pregunto cómo, bueno, me imagino que un químico positivista del siglo XIX te dirá, no, pero eso no es química, eso en todo caso es, qué sé yo, política o es tener conocimientos de Lo que pasa es comunicación. que cada época tiene un contexto distinto y una forma de pensar distinto. Es como cuando le tiraban, al decir, cuando hablamos de si la Tierra estaba en el centro del universo o estaba alrededor. Es decir, en ese momento lo iban a tirar lo querían matar. Ujú. Y hoy sabemos que eso no es así. Y antes hablábamos de alquimia, después hablamos de química. Tenemos que entender los procesos históricos, eso va en un proceso histórico de evolución, llamémoslo evolución y no necesariamente por eso positivo, Ujú. digamos de cambio, y hay que aceptar los cambios. Después vemos qué hacemos, pero es lo que pasa. Cuando hablaste de cambio climático, Ajá. eh, a través de los siglos y los siglos y las eras del planeta Tierra ha habido cambios climáticos. Eh, que nosotros desde la época
eso es un punto de vista mío, desde la época de la Revolución Industrial empezamos a hacer un montón de cosas para aumentar las concentraciones, y sí. Hacemos un montón de cosas y no pensamos en cómo manejar las cuestiones a nivel ecosistémico, porque está todo relacionado, sí, pero también pensemos que el planeta explota un volcán, como pasó en eras donde explota un volcán, cenizas en suspensión, no entra la luz solar, nuevo ciclo planetario. Pero no nos creamos tan importantes. ¿Sí? Sí, tratemos, yo creo que tenemos que ser conscientes en las cosas que hacemos, generar planes de gestión y pensar todo asociado, generar cómo la ciencia aplicada se tiene que desarrollar y pensarlo en forma sistémica. Hoy día, y no quiero entrar en la discusión que si es planetario, que si existe, que si no existe, hoy sabemos que hay un cambio. Hay un cambio. Listo, ¿qué hacemos con ese cambio? Y probablemente lo que tenemos que hacer hoy, dado que no estamos viendo que haya grandes tomas de decisiones generales, es generar procesos de adaptabilidad para que las poblaciones puedan resguardarse. Modelos para ver cómo va a venir la cuestión, sistemas de alertas, infraestructuras diferentes, y eso también tiene que ver con una política de Estado. Me parece una gran forma de terminar esta entrevista, pensar en una clave, bueno, proactiva, ¿no? Digamos, a lo mejor, no sé si esperanzadora, pero por lo menos no está todo perdido, se pueden hacer cosas. Claro que se puede hacer muchísimo. Muchísimo se puede hacer. Y Nos esto, ayudan, vamos para adelante. claro, y para esto me parece que este mensaje para los futuros bioquímicos, químicos, bueno, en nuestro curso tenemos gente de ciencia y tecnología de los Mira, alimentos. todas las carreras que tienen la Facultad de Producción y Tecnología y las otras también pueden colaborar en forma sistémica y en proyectos interdisciplinarios para lograr este tipo de cosas. Ninguna está ajena. Si a mí me ponen todos los temas, en un ratito les armo todo el proyecto para que se den cuenta que todos pueden participar. Sí. Pero en serio, además ya lo hemos pensado. Tenemos todos los coordinados de carrera, venimos pensando proyectos interdisciplinarios fabulosos. Así que el tema es que los tenemos que llevarlos adelante y eso lleva tiempo. La universidad está creciendo y uno de sus ejes estratégicos tiene que ver con temas de cambio climático y sustentabilidad. Bueno, si hay alumnos que nos estén escuchando y que les interese ese tema en particular, atenti porque se vienen cositas. Sí, claramente. Bueno, Vero, te Muchas agradezco gracias, muchísimo. por Seguro que favor. los alumnos que te estén escuchando también te están agradeciendo mucho. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias Dale, por todo. quedamos así. Un abrazo a todos, un beso para vos. Bueno, que andes muy Hasta bien. luego. Chau, Chau, chau. chau.